Ahí está. Bien, vamos a tratar de comenzar con el tratamiento de las soluciones, pero en relación al carácter de asicidad, de acidez o basicidad que pueda tener. Eh, si uno refiere a los alimentos que consumimos diariamente, ¿sí? La mayoría de los alimentos que ingerimos son de carácter ácido, ¿sí? Y algunos, muy pocos, son de carácter alcalino. Eh, Nuestra dieta fundamentalmente está dada por hidratos de carbono y por algunas infusiones como el café, por ejemplo. Algunas gaseosas, fíjense que acá las tienen ahora voy a pasar el power del lado inferior izquierdo para ustedes. Y del lado del derecho tenemos los alcalinos y que fíjense que muchas de las estructuras que consumimos normalmente, diariamente, son ácidas, ¿sí? La dieta latinoamericana está dada generalmente por alimentos de origen ácido, o que tienen ácidos en su constitución. Muchas de estas sustancias, estos ácidos, provienen del alimento per se, es decir, por ejemplo, los cítricos, ¿sí? Pero otras de estas sustancias son agregadas como conservantes, ¿sí? Ácido cítrico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con lo que uno tiene que empezar a ver, ¿sí? Más que ustedes están en esta profesión, qué tipo de alimentos son ácidos, qué tipo de alimentos son alcalinos, y este concepto de acidez y basicidad que nos rodea generalmente y que a veces no tenemos en cuenta. Bien, vamos un poquito con la parte teórica. ¿Cuáles son las características de ácidos y bases? En realidad, todos los alimentos o todas las sustancias ácidas tienen sabor agrio, ¿sí? Además, generalmente son corrosivos. Por ejemplo, en el laboratorio, si algún día llegamos a tener la presencialidad, van a ver que hay ácidos que se utilizan como ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, que son ácidos muy fuertes, ¿sí? Hay otros ácidos que son más débiles, por ejemplo, el ácido acético, que es el vinagre, y que se puede utilizar en forma de vinagre para los alimentos, ¿de acuerdo? Hay ácidos que también son débiles, por ejemplo, como el ácido cítrico que está en las frutas. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que es la diferencia entre lo que es un ácido fuerte y un ácido débil, ¿sí? Por eso, generalmente los ácidos fuertes sí son corrosivos para la piel, los ácidos débiles no. Y vamos a ver por qué después. Además, pueden cambiar el color, ¿sí? Enrojecerlo, o sea, darle un color mucho más de tipo rojo a ciertos colorantes vegetales. Nosotros en la parte práctica, cuando lo hacemos, hay una práctica que se hace con repollo, en lo cual se hace un extracto de repollo y a esto se le agregan sustancias ácidas o básicas y se ve cómo cambia el color. Y en el caso de cuando uno le agrega ácido, cambia el color rojo. Además, generalmente corroen los metales y generalmente desprenden hidrógeno. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando vieron al principio en esta geometría, hay una reacción que yo les puse que era zinc en ácido clorhídrico y lo que formaba era cloruro de zinc y desprendía hidrógeno. Es una reacción muy utilizada, por ejemplo, para formar hidrógeno. Y además, generalmente cuando uno trata un ácido con una base, vamos a ver que se da un fenómeno que se denomina neutralización. Es decir, es lo que dice ahí abajo, se pierde el carácter ácido. Por otro lado, las sustancias básicas tienen generalmente sabor amargo, son suaves al tacto, ¿sí? Y algunas, los ácidos fuertes, también las bases fuertes, perdón, pueden ser corrosivas para la piel. Por ejemplo, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio viene en perlas, o en perlas grandes o muy chiquititas, y esas perlas, si ustedes las dejan en un vidrio de reloj, van a ver que normalmente comienzan enseguida a formar una película encima. Esa película que forman encima es porque son altamente higroscópicos. ¿Qué quiere decir la palabra higroscópicos? Que toman la humedad del medio ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque tienden a hidratarse. Esto hace de que generalmente esas sustancias cuando toquen la piel normalmente provocan este fenómeno de corrosión. Tanto las bases como los ácidos, lo aclaro desde ahora, ambos
son corrosivos por esta manera, porque tienden a hidratarse, tienden a deshidratar el lugar donde tocan, por eso deshidratan, y logran quemar realmente, logran degradar, ¿sí?, el epitelio y pueden quemarnos, y quemaduras muy graves. Por eso hay que tratarlos con mucho cuidado, con mucha precaución, tanto a los ácidos fuertes como a las bases fuertes, ¿sí? Además, normalmente pueden precipitar cuando uno generalmente les agrega un ácido, ¿m? Y normalmente vamos a ver, esto lo van a ver el año que viene, cuando vean la parte de bioquímica, que son disolventes de grasas, ¿sí? Porque generalmente las bases, cuando se trata una grasa con una base fuerte, se forma un jabón, con lo cual se forman sales orgánicas. ¿M? Y obviamente también pierde su condición de base cuando se trata con un ácido, porque justamente porque se neutraliza. Esperen que acá hay una pregunta en el chat. Sí, estoy grabando, sí, la estoy grabando. Higroscópico se escribe, profe, eso Sí, que habías dicho. higroscópicos. ¿Con Higros, H? Ah, bien. sí, con H, sí, obviamente, Buenísimo. sí. Sí, sí. Tienden a tomar la humedad del medio ambiente. ¿Sí? Las sustancias que son altamente higroscópicas, generalmente, por ejemplo, la mayoría de también de las sales, ¿sí? Si uno trabaja en el laboratorio, normalmente las sales se mantienen en un frasco cerrado y bien tapado. ¿Por qué? Porque si no, cuando uno va a preparar, por ejemplo, una solución, se va a encontrar que cuando pone la cuchara se encuentra con un bodoque adentro, totalmente rígido y sólido. ¿Por qué? Justamente porque se perdió esa humedad, esa sequedad que tenía, se humectó y normalmente se hidrató, y al hidratarse forma generalmente como un precipitado. ¿M? Y eso hace de que después uno tenga que romperlo o secarlo en la estufa para poder preparar la solución, porque además, si ya retuvo agua y yo lo peso, ¿sí?, piensen que estoy pesando algo que no corresponde, que es el agua de hidratación que tienen. Ustedes van a encontrar en literatura a veces cuando lean, por ejemplo, sulfato de cobre pentahidratado. Figura así, sulfato de cobre, y al lado se le ponen 5 moléculas de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se deshidrató la sal para poder comercializarla, esa cantidad de agua no se le pudo extraer. Se hidrató hasta sequedad, pero esa cantidad de moléculas de agua queda, y por eso uno generalmente cuando prepara la solución tiene que contar esas 5 moléculas de agua. Por ejemplo, si yo calculo la masa molar del sulfato de cobre, no voy a tener, por ejemplo, serían 96 más 40 son 136, ¿no? 136 gramos pesaría el sulfato de calcio, ¿sí? Si fuera por ejemplo, ¿sí? Sulfato de calcio serían 136 gramos, pero le tengo que agregar la masa molar de 5 moléculas de agua para poder pesar, porque si no estoy pesando algo que en realidad sería una impureza. Y eso no es a propósito, sino que cuando el fabricante lo prepara para poder comercializarlo, lo deshidrata a homogeneidad. Y hasta ahí es donde puede deshidratarlo. Es como el alcohol. ¿Recuerdan que el alcohol de farmacia, por ejemplo, es al 97%? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un 3% de agua que no se le puede, ¿sí?, extraer por destilación, con lo cual ese 3% de agua queda. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo esto? Bien. Definiciones, ¿sí? Muy importantes porque estas generalmente se evalúan en los finales, ¿sí? Hay 2 definiciones que surgen de la literatura. En realidad hay 3, yo les doy 2 nada más, ¿sí? Les doy a Arrhenius y le doy Bronsted-Lord. Y Lewis no se los doy porque en realidad es más para una ingeniería, porque tiene que ver con la parte electrónica. Cuando Arrhenius publica su disociación iónica, como les dice ahí, y habla de electrolitos, habla de que un ácido es cualquier sustancia que en solución acuosa se disocie generando estos protones o cationes hidrógeno, que es lo mismo, que es el hidrógeno sin su electrón. Recuerden que el hidrógeno, el próteo nativo, tenía un electrón y un protón. Si pierde esa carga negativa, porque si tengo un ácido fuerte, la disociación es total, por ejemplo el ácido clorhídrico que lo tienen ahí abajo, ¿sí? Si se pierde el hidrógeno, disociándose en cloruro, lo que queda es un protón. Ahora, este protón es un elemento muy chiquitito,
porque es un hidrógeno, piensen, sin neutrones, y solamente con una carga positiva, donde tiene un orbital vacío. Con lo cual este hidrógeno normalmente, vamos a ver después, que se acopla a la molécula de agua formando una especie que se denomina hidronio, que es hidrógeno, 3 oxígeno con una carga positiva. La carga positiva deriva del hidrógeno que se acopla al agua, que es parte de la definición que sigue. ¿Estamos? Y una base es una sustancia capaz, en solución acuosa, de generar esta especie química que se denomina hidroxilo. La palabra vieja era oxidrilo, con una H entre la X. La palabra nueva es hidroxilo. Los hidroxilos son componentes que tienen, fíjense, un oxígeno, un hidrógeno y una carga negativa. Es decir, es la contraparte, si ustedes miran arriba, del protón. Fíjense que si ustedes pueden unir químicamente ese protón con el hidroxilo, le forma agua, que es parte del capítulo que viene. Ahí abajo tienen, lo que yo les dije, las perlas de hidróxido de sodio. Estas pueden venir así o mucho más chiquititas, como microperlas. Y del otro lado tienen el ácido clorhídrico. Fíjense que lo que está sosteniendo en un vaso de precipitados y con guantes, justamente porque este ácido es corrosivo. Y no solo es corrosivo, sino que también si uno generalmente, por ejemplo, lo trata en una solución en donde hay agua, ¿sí? Puede emanar vapores, esos vapores son tóxicos. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas sustancias porque son muy peligrosas para manipularlas normalmente. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener experiencia en el manipuleo de estas sustancias. Sí. ¿Sí preguntaron algo acá? No, ya está. Bien, sigo. Ahí tienen lo que hablamos de disociación. Por ejemplo, solución acuosa se va a disociar en un anión, en el caso anterior era el cloruro, pero puede ser otra, por ejemplo, el nitrato, el sulfato, el sulfito, etcétera, más un hidrógeno denominado protón. Ahí tienen el ejemplo. El ácido clorhídrico se disocia en cloruro más un hidrógeno denominado protón. Y el ácido sulfúrico, miren abajo por favor, tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Acá está simplificado, en realidad tiene 2 disociaciones. Puede separar primero el primer hidrógeno y luego el segundo. En el caso del ácido sulfúrico, como es un ácido fuerte, normalmente solución acuosa disocia los 2, automáticamente, ¿sí? Hay otros ácidos que son débiles y que son polipróticos, es decir, aclaro, cuando un ácido tiene un solo hidrógeno, se denomina monoprótico. La palabra protón hace de que el ácido sea mono, uno, prótico, un solo protón. En cambio, cuando tiene más de uno, 2, 3, se denomina poliprótico, ¿sí? Por el caso de este sería diprótico porque puede generar, por ejemplo, 2 protones en solución acuosa. Bien. En cambio, las bases se disocian dando ahora no un anión, sino un catión más el hidroxilo. Fíjense, por ejemplo, el hidróxido de sodio en disolución acuosa genera el catión sodio más el hidroxilo. El hidróxido de calcio, que tiene 2, genera el catión calcio más 2 hidroxilos. Esto después tiene que ver con el cálculo del pH, por eso hay que tener mucho en cuenta cuando ahora mencione pH, ¿sí? O pOH, cómo es la disociación en solución acuosa. Es muy importante tenerla en cuenta. Teoría de Bronsted-Lowry. Acá Bronsted-Lowry cambia un poco el fundamento de la teoría ácido-base porque había sustancias que eran básicas pero que no entraban en la definición de Arrhenius, ¿de acuerdo? Por eso se cambia el concepto. Porque fíjense que para un ácido la definición es prácticamente la misma. Sustancia que en disolución acuosa cede, acá cede, no genera, cambia el término, cede protones. En cambio, una base lo toma como una sustancia que en disolución acuosa acepta protones. ¿Y por qué es diferente? Porque había sustancias como la que tienen abajo, que es el amoníaco,
que tiene un par electrónico libre, que después esto lo cierra la definición de Lewis, que ese par electrónico puede aceptar un protón. De igual manera pasa con la molécula de agua. La molécula de agua, que es anfótera, es decir, se puede comportar tanto como base o como ácido, puede, ¿sí?, o ceder un protón, dejando un hidroxilo, o captar un protón y formando hidronio. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ahora cuando entremos en la parte de equilibrio, vamos a ver que el agua justamente se comporta de esta manera, de forma anfótera. Por eso que las soluciones acuosas son las que vamos a tratar, porque en solución acuosa es donde esto ocurre, porque justamente se forman estos electrolitos. La palabra electrolitos, fíjense, que deriva de un compuesto químico que tiene carga neta y que puede conducir la corriente eléctrica. ¿Está claro? Un ejemplo. Si yo tuviera agua desionizada, es decir, sin ningún ion, cuando uno quiere hacer conducir la corriente eléctrica, esto fue el experimento de Faraday, la corriente eléctrica no se conduce. ¿Por qué? Porque justamente el agua es un no electrolito, ¿sí? Tiene una constante de disociación muy baja, con lo cual no conduce la corriente eléctrica. Ahora ustedes van a decir, pero yo sé que si yo pongo algo eléctrico en el agua de corriente, sí la conduce. Sí, obviamente, porque el agua de corriente está, ¿sí?, y más el agua nuestra está repleta de sales, ¿sí? Nosotros tenemos un agua muy dura, con mucho carbonato, con mucho nitrato, ¿sí? Pero si yo tuviera agua desionizada, sin iones, no conduce la corriente eléctrica. ¿Está claro esto? Por eso que cuando yo agrego un ácido o una base a una solución acuosa, sí se conduce la corriente eléctrica. ¿Está? Bien. La definición de Bronsted-Lowry conduce de alguna manera a la formulación de estos que son pares ácido-base conjugados, que es uno de los ejercicios que tienen al principio en la guía, ¿sí? Como una sustancia puede ceder o captar protones, si cede, va a quedar, fíjense, cede una especie positiva, queda cargada negativamente. En cambio, si adopta una carga positiva, si la puede adoptar, queda cargada positivamente. De ahí que un ácido, cuando pierde un protón, forma una base conjugada. En cambio, una base, cuando toma un protón, forma un par ácido-base conjugado. Es decir, fíjense que acá las sustancias están contrapuestas. Un ácido forma una base, pero una base forma un ácido. Ahora vamos a ver ejemplos. Miren ahí el primero. Si yo tengo ácido clorhídrico y lo pongo en agua, o cloruro de hidrógeno, que es el que está ahí, porque es gaseoso, y se burbujea en agua, el agua va a actuar como una base, justamente porque el ácido clorhídrico es un ácido más fuerte que el agua. Con lo cual, lo que nos va a formar es esta especie que tenemos ahí que se denomina hidronio. Y una cosa que quiero que quede claro desde ahora. El protón, como protón en sí, ese hidrógeno solitario con una carga positiva, lo utilizamos únicamente para reducir la forma de la escritura en el caso de ácidos y bases. Pero recuerden que siempre, cuando un protón está en solución acuosa, está pegado al agua, es decir, que siempre forma hidronios. No vamos a encontrar hidrógenos solos. Siempre están formando hidronios, que es el sinónimo del protón. Porque eso vamos a ver que después uno lo escribe como un hidrógeno solo. Pero recuerden que el agua siempre está acoplado al agua. La pregunta es, ¿y dónde se pega el agua? Ustedes recuerden que el agua tenía 2 hidrógenos, un oxígeno. Los hidrógenos tenían densidad de carga positiva por la atracción electrostática del núcleo del oxígeno, y el oxígeno tenía una densidad de carga negativa, es decir, tenía pares electrónicos no enlazantes. Y es ahí, en esa parte negativa de la molécula, donde se pega el protón, y fíjense, si tengo 2 hidrógenos y agrego uno más, ahora tengo 3.
Y como el hidrógeno trae una carga positiva, se la transfiere a la molécula de agua, formando obviamente el hidrógeno. Entonces, el ácido clorhídrico, que es ácido, forma una base que es el cloruro, que lo tienen escrito a lo último, que es el que puede captar un protón. Y el agua, que es una base, forma un ácido que es el hidrógeno. Por eso, el ácido clorhídrico forma el cloruro, que es su base conjugada, y el agua, como en este caso base, forma un ácido conjugado que es el hidrógeno. De ahí pares ácido-base conjugados. Conjugar implica que es generado por otra sustancia. En una base, fíjense, abajo tienen el amoníaco, que fíjense que no tiene hidroxilos en la molécula como vimos hoy, el hidróxido de sodio o el hidróxido de calcio. Esta molécula en realidad no entraría dentro de la definición ácido-base de Arrhenius. Y fíjense cómo esta definición sí lo puedo tomar como una base, porque justamente si vemos la molécula de amoníaco tiene un nitrógeno con 3 hidrógenos. Si el nitrógeno tiene 5 electrones, le queda un par electrónico libre, y es ahí donde puede tomar un protón. Por eso es una base. De ahí que el amoníaco toma un hidrógeno del agua, y el agua se disocia, formando lo último que tienen allá, que es el hidroxilo. De ahí que el amoníaco forma un ácido, siendo una base. ¿El ácido quién es? El amonio, un tóxico celular. Y el agua forma como ácido, forma una base, que es el hidroxilo. De ahí los pares ácido-base conjugados, que los tienen escrito abajo, ¿sí? Lo mismo que acabo de decir. Neutralización, muy importante porque en estos ejercicios, cuando uno a un ácido lo trata con una base, normalmente en condiciones estequiométricas, es decir, si tengo la misma cantidad de uno que del otro, la misma cantidad de moles, lo que voy a formar es una sal, que es uno de los requisitos que vimos en la primera parte cuando vimos algunas de las reacciones que teníamos como reacciones químicas, combustión, etc. Una de ellas es la neutralización. Es decir, si tengo un ácido, lo trato con una base, me va a dar una sal. Esa sal, recuerden que puede ser una sal oxigenada o una sal no oxigenada. Va a depender, obviamente, del tipo de ácido que la forma, no de la base. Por ejemplo, fíjense que en el agua se forma a través o se puede disociar, como dije recién, de este protón y el hidroxilo formando agua. Y vamos a ver que el equilibrio puede ser o hacia la derecha o hacia la izquierda. Después lo vamos a ver con doble flecha esto, ¿sí? Ahí tienen abajo, por ejemplo, la reacción clásica. Hidróxido de sodio más ácido clorhídrico. Y lo que me forma es cloruro de sodio más agua. Si acá están preguntando algo. No sé qué es lo que no se lee entero. ¿Ahí lo alcanzás a ver? ¿Capaz que está tapando esto? Ah, bárbaro. Está bien. Bien. Entonces, cuando tratamos, por ejemplo, cualquier base producida, por ejemplo, como una base como el hidróxido de calcio, el hidróxido de litio, hidróxido de sodio, de potasio, etc., con cualquier ácido, siempre la base, ¿sí?, genera el catión que va a acompañar a la sal. Por ejemplo, sulfato de calcio, sulfato de litio, nitrato de potasio, etc. Y el ácido forma el anión. De ahí que esta sal sea neutra, ¿sí? Pero recuerden, cuando yo les di la clase de nomenclatura en la primera parte, que puede haber sales ácidas o sales básicas. Las sales ácidas retienen hidrógeno y las sales básicas retienen hidroxilos. Igual en la guía, ustedes todo lo que tienen son sales neutras, ¿no? O sea que no se hagan problemas. Bien. Algo muy importante porque después sobre esto vamos a tratar con ácidos débiles, ¿sí?
El agua, como les dije recién, es anfótera. ¿Qué quiere decir que sea anfótera? Lo repito, se puede comportar como un ácido o como una base. Fíjense que si tenemos que moléculas de agua reaccionan entre sí, y una se puede comportar como ácido y otra como base, ¿sí? Cualquiera de las dos, es indistinto, una va a ceder un protón, justamente, ¿cuál va a ser la que cede? La que actúa como ácido. Flecha que tienen escrito en la reacción química uniendo los reactivos y los productos. Esa doble flecha implica que el equilibrio puede ir hacia un lado, formar hidrógeno e hidroxilos, pero también esos productos pueden reaccionar entre sí formando nuevamente los reactivos. La pregunta es, ¿y hasta cuánto sucede esto? ¿Hasta cuándo las moléculas de agua reaccionan formando hidroxilos y luego vuelven a formar otra vez agua? Hasta que se da un equilibrio en donde las moléculas que van hacia la derecha y vuelven a la izquierda se equilibran, son las mismas. Y se habla de lo que uno denomina equilibrio químico. El equilibrio químico, que es un principio químico fundamental, hace de que uno pueda ahora, cuando ya se estableció el equilibrio, calcular algo que cuando ya se estableció es constante. Y esa constante puede ser una constante molar, llamada Kc, o constante de concentración, o una constante de presiones llamada Kp, o constante de presión, si uno trabaja con gases, ¿sí? Como acá son soluciones acuosas, vamos a trabajar en concentración molar. Es decir, eso que tienen escrito entre corchetes es la concentración molar de hidróneos por la concentración molar de hidroxilos sobre la concentración molar de agua elevada al cuadrado. Ahora, en una solución que solamente tiene agua, si yo quiero calcular la molaridad del agua, la puedo calcular, porque el agua tiene una densidad de 1 kilogramo por litro, es decir, 1000 gramos por litro. Si ustedes hacen la conversión de esos 1000 gramos en 1 litro de agua y hacen el cálculo, dividiéndolo obviamente por la masa molar del agua, que son 18 gramos mol, van a ver que la molaridad les da 55,55 periódico moles por litro. Y es constante, porque no cambia, porque la densidad del agua no cambia. Ojo, siempre a la misma temperatura y las mismas condiciones. Con lo cual, la concentración de agua elevada al cuadrado, como es constante, la puedo incluir dentro de la constante. Y en vez de llamar Kc, la voy a llamar Kw, de K-Water, es decir, constante de producto iónico del agua. ¿Por qué producto iónico? Por lo que tienen ahí abajo, porque es la concentración de protones por la concentración de hidroxilos. Y eso siempre a 25 grados es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, es decir, moles por litro, porque fíjense que la constante tiene unidades. A veces hay libros que les dicen, y es cierto, que se pueden despreciar estas unidades, salvo cuando uno llega a la parte de cinética, que ustedes no nos ven, que ahí sí hay que tener en cuenta las unidades para ver el orden de reacción y ver las unidades que tienen la velocidad de reacción de una ecuación química. En este caso, siempre recuerden que es 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Porque es lo que van a usar para los cálculos después. Bien. Concepto de pH. ¿Qué es el pH? En matemática, P implica menos logaritmo. Es decir, ahora van a calculadora, van a empezar a utilizar logaritmos, ¿sí? Logaritmos en base 10, o sea, decimales, porque tenemos como logaritmos generalmente de preferencia los neperianos, en base de n. Profe, Sí, perdón por interrumpirlo. Sí, decime. En la diapositiva anterior había salido cortado debajo de la constante de agua, decía algo, no se ve bien. A ver, para. Ahora sí se ve. ¿Lo ves? Conocido como producto iónico, bien, perfecto. Exactamente, que es lo que dije hoy, ¿sí?
Por eso dice producto iónico, porque fíjate que es el producto justamente de dos especies iónicas que están ionizadas, ¿sí? Van a ver que siempre en estos casos uno lo que hace es calcular la concentración molar y después de ahí determinar, ahora vamos a ver, determinar el pH. A mí generalmente lo que me puede importar, si es un ácido, calcular la concentración molar de protones, y si una base, la concentración molar de hidroxilos. Por eso vamos a ver que vamos a hablar de pH y pOH. Bien. ¿Qué es pH? Como dije, P es menos logaritmo. Como es menos logaritmo, la palabra pH implica lo que tienen abajo escrito. Miren esto primero, que es en realidad 1 sobre la concentración de protones o de hidrógenos, que recuerden que era lo mismo. Ahora, en este caso, si en vez de ponerlo como 1 sobre, si la concentración la paso en vez del denominador al numerador, la tendría que pasar a la -1, ¿no? ¿Está claro? Si tengo algo abajo y lo paso al miembro superior, queda como a la -1. Entonces, el pH se puede escribir igual como menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Está claro? Fíjense que es una escala logarítmica. Eso hace de que los números se transformen en potencias de 10. Eso es lo importante. Por eso van a ver que el pH que nosotros vamos a trabajar tiene un rango de 1 a 14, en donde obviamente 1 sería un pH de 0 y 14, ¿sí?, sería un pH, ¿sí?, de 1 a la 10 a la -14, o un pOH de 0. Lo vamos a ver a esto, ¿está? Pero fíjense, si ustedes hacen en la calculadora menos el logaritmo de 1, me da 0, ¿está? Con lo cual, el pH va de 0 a 14. A veces me preguntan, ¿hay pHs menores a 0? No. Respuesta es no, ¿sí? Pero si tengo una sustancia que tiene una concentración molar, por ejemplo, de 2 molar, a mí me da negativo, sí, pero no existe. Siempre por convención el pH, cuando si tengo sustancias muy ácidas, lo más bajo es 0, igual que lo más extremo de lo básico es 14, ¿está? Ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto recién KW? Y KW era 1 por 10 a la -14, o 10 a la -14 molar al cuadrado, ¿sí? Pero en el agua pura, la concentración de protones y la concentración de hidroxilos es la misma, es igual, porque el agua es neutra, ¿sí? El agua es estado líquido. Si ustedes me dicen, voy al laboratorio y tomo agua y busco agua destilada y le pongo una tira de pH, veo que es ácida. ¿Y por qué es ácida? Si el profesor me dijo que era neutra. Porque las aguas generalmente que se compran como aguas destiladas o desionizadas, normalmente se le sacan los iones con columnas de intercambio catiónico. Y normalmente, porque no se destila más, ya es viejo eso, ¿sí? La destilación es un proceso que ocurre o se puede hacer para ciertas cosas, pero no para destilar agua, ¿sí? Porque es un proceso muy arduo, laborioso, que lleva mucho tiempo y que es experimental nada más, ¿sí? Para verlo. Pero en la práctica, las fábricas o los laboratorios tienen equipos que desioniza o por ósmosis inversa le sacan los iones al agua y generalmente dejan residuos. Y esos residuos normalmente son ácidos, ¿sí? Pero el agua, ¿sí?, el agua desionizada tiene pH 7, es neutra. ¿Por qué pH 7? Miren abajo. Porque si yo digo que son iguales y le calculo la raíz cuadrada a ese 1 por 10 a la -14, me da 1 por 10 a la -7. Y si hago menos logaritmo de 1 por 10 a la -7, fíjense que paso al -7 y directamente me da 7. Es decir, que el pH es 7 en el agua desionizada. Es neutro. Ahora vamos a ver la escala. De 0 hasta 6,9999 es ácido. El 7, que es el medio, es neutro. Y de 7,01 o 0,0001 ya empieza a ser básico o alcalino. Por eso tenemos ese rango. Tenemos el punto de inflexión o punto de corte en el pH neutro, que es el pH que tiene la misma cantidad de protones que de hidroxilo. Lo vuelvo a repetir. Entonces, y esto generalmente a veces se pregunta en los exámenes, ¿sí?
Sustancias ácidas, donde la concentración de protones es mayor que 1 por 10 a la menos 7, donde fíjense que el pH es menor a 7, lo que acabo de decir recién. Sustancias básicas, donde la concentración de protones es menor, ¿sí? En este caso, es menor a 1 por 10 a la menos 7, donde el pH es mayor a 7. Fíjense que están invertidos. ¿Y dónde son neutras? Justamente donde son iguales, por eso el pH es 7. En los casos, sí, donde yo calcule de ahora en adelante algún ácido o una base débil, que en algunos problemas está, ¿sí? Fíjense que siempre voy a utilizar KW como el producto iónico del agua. Siempre en las soluciones acuosas, voy a tener algún componente que sea de alguna manera mayor que el otro, pero cuando son iguales, el producto es neutro. ¿Está claro esto? Por eso ahí abajo está lo que les expliqué recién de anfoterismo. El agua es anfótera, por eso se puede comportar como un ácido o como una base. Miren acá, lo que les decía recién, escala de 0 a 14, donde el 7 es neutro. Y fíjense que acá tienen, ¿sí? Después para verlo, productos naturales en el cuerpo humano y algunos seres, la naturaleza mineral y productos manufacturados. Fíjense, por ejemplo, en la naturaleza, el jugo de limón, el vinagre, ¿sí? Manzanas, fundamentalmente la manzana ácida, la manzana verde, el jugo de naranja, el jugo de tomate, el café, que tiene un pH prácticamente de 5, la banana, la yema de huevo, la leche que es ligeramente ácida, el té verde, la clara de huevo ya serían ligeramente alcalinos. Fíjense que la sangre está por encima de 7, la sangre tiene un pH, ¿sí? De referencia, de valor de referencia, en el medio de 7,4, 7,40. En realidad la sangre tiene una fluctuación de valor de referencia en la cual no hay ni acidemia ni basicidemia, en donde uno habla de que el rango va de 7,35 a 7,45. Y los mecanismos fisiológicos son altamente específicos para mantenerlo de esta manera. Fíjense que la orina generalmente es ácida, el jugo gástrico, ¿sí? Es muy ácido, el pH del estómago. ¿Vieron algo de anatomía ya, no? ¿O estoy equivocado? ¿Han visto algo de digestivo? Estamos con sistema digestivo, estamos Bien, en eso, recién empezamos. bueno, si vieron digestivo, cuando llegan a estómago van a ver que en el estómago hay producción justamente de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es formado no como ácido clorhídrico per se, sino porque hay bombas protónicas y hay canales de cloro que lo que hacen es secretar estos productos, los protones en contra del gradiente, por eso son bombas, porque van en contra del gradiente electroquímico, y lo que forman es ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es fundamental no solo para la digestión de los alimentos, sino para la activación de una enzima que es la pepsina, porque el pepsinógeno se transforma en pepsina a Profe, no se pH está ácido. escuchando, creo. A ver, hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Bien. No se escuchaba. Puede ser. Lo que les decía, que la pepsina a nivel estomacal sí se produce a través de la activación de un precursor que es el pepsinógeno. El pepsinógeno a pH ácido se transforma en pepsina y la pepsina es la proteína la enzima, que hidroliza las proteínas. Les recuerden que las proteínas se comienzan a degradar en el estómago y es así que la degradación enzimática se da con un pH fuertemente ácido, ¿sí? Otras bacterias, como las bacterias acidófilas, que por ejemplo pueden estar en los alimentos, ¿sí? Algunas que son alcalinas, por ejemplo, como las bacterias basófilas, y los jugos pancreáticos, porque los jugos pancreáticos o el líquido pancreático contiene bicarbonato, de ahí que sea básico. Y acá tienen más, por ejemplo, bueno, después mírenlo, la lluvia ácida, etcétera, ¿sí? Y algunos alimentos también, como la cerveza, el vino, algunos medicamentos como el ibuprofeno,
Fíjense que la vallaspirina, que acá me parece que no está, el ácido acetil salicílico, ¿sí? En los pacientes que tienen intolerancia a los ácidos, porque tienen, por ejemplo, gastritis, se les da generalmente una vallaspirina o una aspirina recubierta, justamente para que no afecte, ¿sí? Digamos, la irritación a nivel del estómago, o sea, o del esófago, por justamente el producto de una mayor cantidad de ácido. Pero fíjense que siempre va el pH 0,14. Fíjense, por ejemplo, los detergentes, el amoníaco que tienen acá, ¿sí? El hidróxido de sodio, etcétera, que son todos elementos alcalinos, y también el bicarbonato que proviene del ácido carbónico. Pero cuando se disocia, el bicarbonato es básico. Eso lo tienen que ver en fisiología también. Porque justamente vamos a ver a lo último de esta, no de hoy, pero la clase que viene, que es un buffer por excelencia, ¿sí? Nuestro sistema orgánico tiene también sustancias que controlan la acidez y la basicidad, denominadas buffers, y que son muy importantes. Bien, concepto de pOH, análogo al concepto de pH, es decir, igual, ¿sí? Cuando se disocia en realidad, en vez de un ácido, una base, como genera hidroxilos, yo no puedo calcular pH, es imposible, ¿sí? Es imposible, se puede hacer, pero es mucho más directo, si tengo una base, calcular el pOH. Entonces el pOH va a ser igual, es el logaritmo de la inversa de la cantidad de hidroxilos, o directamente menos el logaritmo de la cantidad de hidroxilos, ¿sí? De igual manera, fíjense que como uno puede estimar que esto es igual a 1 por 10 a la menos 14 en el agua, ¿sí? En realidad, si hago que 7 es el pH, también 7 va a ser el pOH. Es decir, que esto es una formulita que después van a utilizar, que si sumo el pH más el pOH, el resultado siempre es 14. Ojo, siempre a una temperatura de 25 grados centígrados. Si yo cambio la temperatura, un concepto de equilibrio químico, cambia la constante. Con lo cual, si cambia la temperatura, tiene un ejercicio en la guía, y cambia la constante, el pH tiene que cambiar, porque depende de la constante de equilibrio, es decir, depende de la temperatura. Ejemplo, un ejercicio. El pH de una disolución acuosa es de 12,6. Me pregunta el problema, ¿cuál será la concentración de hidroxilos y el pOH a la temperatura de 25 grados centígrados? Fíjese una cosa, acá me da el pH y me pide el pOH. Entonces, yo digo que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Que es igual a 12,6, lo que me está diciendo el problema. ¿Cómo hago para calcular, y esto es matemática, cómo hago para calcular la concentración de protones en este caso? Para calcular la concentración de protones, ahí tengo la fórmula, fíjense, síganme con el cursor, menos el logaritmo de la concentración de protones o de hidróneos es igual a 12,6. Primero paso el signo negativo y luego la inversa del logaritmo es la potencia a la cual está la base, es decir, 10. Con lo cual en la calculadora voy a hacer shift log para que me ponga 10. Háganlo, por favor, si tienen calculadoras, así les queda el cálculo, porque después hay problemas con esto en los parciales, que es un problema de cálculo y no de otra cosa. Tengo que poner en la calculadora shift log, ojo, no ln, log. Háganlo. Después pongo un paréntesis y le pongo, como le había pasado el signo, menos 12,6. Cierro el paréntesis igual. Fíjense cuánto les da. Si les da 2,5 por 10 a la menos 13. Sí, da eso. Bien, perfecto. Bien, así saben operar la calculadora y poder calcular esto. Bien, ahora, vuelvo para atrás, me perdí. Ahora, esto es la concentración de hidróneos o de protones, ¿está claro? Fíjense que me pide la concentración de hidroxilos, o sea, la contraparte. Pero yo sé que Kw es igual a la concentración de protones por la concentración de hidroxilos. Si Kw es igual a ese producto,
y yo quiero averiguar la concentración de hidroxilos, lo que hago es pasar la concentración de protón, que recién calculé, dividiendo. Si hago 1 por 10, en la calculadora recuerden que es 1 exponencial a la menos 14, dividido 2,5 exponencial a la menos 13. Y eso les debería dar 0,04. Háganlo, por favor. ¿Les dio eso? Sí, sí. Bien, perfecto. Con lo cual, miren una cosa. Si calculo el pOH de lo que calculé recién, que es la concentración de hidroxilos, es decir, menos el logaritmo de 0,04, me debería de dar 1,4. Háganlo, por favor. ¿Cómo es ese, profe? No entendí. Yo tengo la concentración de hidroxilos, ¿no? ¿Está claro? Sí. Que la acabo de calcular. Es decir, podría calcular el pOH, que es lo que me está pidiendo acá arriba. Porque pOH dijimos que era menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos. Como pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, lo que escribí acá, pOH es menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos. Es decir, como ya la calculé, que es lo que me pide el problema, que era 0,04, ahora calculo el pOH. Entonces, hago menos el logaritmo, ¿sí?, de 0,04. Fíjense que les dé 1,4. Sí, me da 1,39, pero me imagino que Sí, sería es de 1,4, es 1,4. Ahora, miren una cosa, ¿sí? Si sumo 1,4, que es lo que acabo de calcular, más 12,6, ¿cuánto me da? 14. O sea, sumé el pH que me dio el problema como dato, ¿sí? Y el pOH que acabo de calcular. ¿Está claro? Otra forma de haberlo hecho es a 14 restarle 12,6 y me tiene que dar 1,4. ¿Se entiende? ¿Está claro? Siempre la suma, siempre a 25 grados, ¿no? Siempre la suma de pH más pOH me tiene que dar 14. Porque justamente uno es la contraparte del otro en la solución acuosa. Siempre, siempre en el agua voy a tener protones y voy a tener hidroxilos. Va a depender, fíjense en las filminas anteriores, de quién supere al otro, de ahí va a depender el pH. Si hay más hidrógenos, como protones, ¿no? Si hay más hidróneos que hidroxilos, el pH es ácido. Si ahora hay más hidroxilos que hidróneos, el pH es alcalino o básico. Si son iguales, es neutro. ¿Se entendió? ¿Está claro? Un problemita más, que es un poquito más complejo el que sigue. Bien, me dice, una disolución de ácido nítrico tiene una densidad, fíjense que acá estamos repasando, por favor, soluciones. Por eso el parcial que viene ahora engloba todo el aspecto de las soluciones. Las soluciones, coligativas y pH. Y fíjense que tienen el programa que yo les puse, esa macro, para poder hacer ejercicios de esto y poder practicar ustedes y después no tener problemas para el parcial, ¿sí? Acá me está diciendo, una disolución de ácido nítrico tiene una densidad de 1,2 gramos por mililitro y una riqueza o pureza, como lo quieran ver, del 20% en peso, ¿sí? ¿Se acuerdan qué quiere decir 20% en peso? Que hay 20 gramos de ácido nítrico por cada 100 gramos de solución, ¿sí? Me pide la concentración expresada en moles por litro, es decir, la molaridad, y en gramos por litro. Y me pide además el pH de la disolución preparada, diluyendo 1000 veces la anterior. Conceptos que nos tienen que quedar. Miren una cosa. ¿Cómo hago esto? Para repasar soluciones. Yo lo que tengo es la densidad y el porcentaje en masa. La densidad vinculaba la masa de solución en el volumen de solución. Es decir, que si tengo el ácido nítrico en una botella y tomo 1 mililitro, en ese mililitro hay 1,2 gramos, ojo, de solución. No de ácido nítrico, de la solución formada por el soluto y el solvente. El ácido nítrico
en este caso y el agua, ¿sí? Ahora, si por cada mililitro de solución tengo 1,2 gramos de solución, ¿de dónde sale esto? De la densidad. Por cada mililitro tengo 1,2 gramos. Y me piden la concentración molar, entonces inmediatamente me conviene calcular directamente en 1000, ¿sí? En 1000 mililitros de solución voy a tener 1200 gramos, ¿sí? Ahora, si en 100 gramos de solución, porque estos son gramos de solución, ¿con qué lo tengo que vincular? Y con el porcentaje masa en masa. Si por cada 100 gramos de solución tengo 20 gramos de ácido nítrico, fíjense que recién acá apareció el soluto, muy importante. En 1200, que derivan de acá, gramos de solución, tengo 240 gramos de ácido nítrico. Es decir, que acá ya me está respondiendo una de las preguntas que me hizo. ¿Cuántos gramos por litro tiene? Tiene 240 gramos por cada litro. ¿Está claro esto? Si eso lo paso a moles, es decir, el ácido nítrico pesa 63 gramos por cada mol. Si divido la masa molar, me da 3,8 moles. Es decir, que la solución es 3,8 molar. Tiene 3,8 moles por litro o tiene 240 gramos por litro. Es lo mismo, ¿está claro? Porque es la misma solución expresada en dos sistemas de unidades que son similares. Uno es en gramos por litro y el otro es en moles por litro. Ahora, me pide el pH, pero me pide el pH de esa solución, porque hagan una cosa, por favor. Calculen menos el logaritmo de 3,8. ¿Cuánto les da? Hagan menos logaritmo en la calculadora de 3,8. Fíjense cuánto les da. Así ya nos queda este dato para después tenerlo en cuenta. Menos 58. No puede ser, ¿está claro? No puede ser menos de 0. Con lo cual normalmente uno no estima, uno ya sabe que una solución muy ácida tiene un pH de 0, ¿está? No hay pHs negativos, ¿sí? Con lo cual, por eso a esta dilución, ¿sí?, se la volvió a diluir 1000 veces. Si la diluyo 1000 veces y era 3,8, ahora es 3,8 por 10 a la menos 3 molar, porque está diluida 1000 veces. Y ahora sí puedo calcular el pH para que me dé algo realmente que sea congruente. Si hago menos el logaritmo de 3,8 por 10 a la menos 3, ¿cuánto me da? Hagan ese cálculo. 2,42. Y acá tienen el resultado abajo, ¿lo ven? Bien. ¿Sí? Si lo diluyo 1000 veces, ¿sí?, al diluirlo por 1000, tengo la dilución original, pero ahora 1000 veces menor. Si era 3,8, tengo 3,8 por 10 a la menos 3, ¿sí? Porque la diluí 1000 veces, la rebajé 1000 veces con agua. Con lo cual ahora el pH es menos el logaritmo de 3,8 por 10 a la menos 3, que es directamente 2,42, ¿sí? Hasta acá, por hoy hasta acá. Porque para entrar en esto, les voy a pedir que por favor empiecen a hacer los primeros ejercicios de la guía, para entrar en lo que son ácidos y bases fuertes y débiles, ¿sí? Consulta, así nos queda un poquito de tiempo. ¿Pudieron ver el programita que yo les subí, el de soluciones? Que bajé una última versión porque había un problema con uno de los cálculos de masa en masa, no me acuerdo, pero había un error en uno de los cálculos, por eso lo volví a modificar. Es decir, que la última versión es la que tiene aparte otras cosas, tiene algo de gases, ¿sí? ¿Lo pudieron utilizar? En forma práctica, Sí, me refiero. Yo me lo pude descargar, el anterior no lo podía hacer andar, así que re bien. Bueno. Fíjense que ahí pueden practicar con reactivo limitante, pueden practicar con la parte de estequiometría, pueden practicar en el nuevo que les subí con gases, ¿sí? Que tiene unas cuantas cosas interesantes de gases, ¿sí? Que les van a servir después para poder, por ejemplo, si alguno tiene que recuperar, o para poder trabajar con estos problemas. Y a lo último va a aparecer la parte de pH, que es la que estamos trabajando ahora, ¿sí?
que esa, si quieren, déjenla, que después yo les muestro un video, les voy a subir un videito de cómo usar esa parte de pH para estos problemas. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, ¿dudas? Yo sé que puede haber porque es un tema nuevo, ¿sí? Y es un tema que tienen que leer algo antes digamos, de empezar a hacer problemas. Pero la semana que viene, recuerden que no hay clases, la otra semana se reincorporan las clases con la parte práctica, es decir, ya con este seminario para poder comenzar a hacerlo. La mayoría de los problemas tiene cálculos de pH, pOH o cálculos de concentraciones como vieron recién. Siempre van a utilizar KW para poder calcular la concentración de protones o de hidroxilos, que sea la incógnita, ¿de acuerdo? Es decir, que sea uno de los términos que falten en la ecuación. Pero más de ahí no vamos a avanzar en este tema, ¿sí? Profe, ¿cuándo tenemos parcial nosotros de estos temas de soluciones y ácidos? Parcial. Yo no me acuerdo, no recuerdo bien la fecha ahora en el calendario, porque con todas estas modificaciones, pero yo creo que cuando terminemos esta guía, o sea, semana que viene no, porque la semana que viene es semana de finales. La otra semana comenzarían con esta guía y yo termino con esta teoría. La otra semana terminarían con la guía y la otra semana sería el parcial, o sea que faltan por lo menos 3 o 4 semanas. Recuperatorios, me preguntan acá. Normalmente los tomamos, los evaluamos a fin de cursada. No sé, a veces en el año puede pasar, ¿sí? Que mechemos un recuperatorio entre los parciales. Pero bueno, déjennos ver a ver cómo andamos con tiempo, cómo andamos con tiempo de clases, y sí, posiblemente se pueda tomar un recuperatorio del primer parcial. Es muy probable, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos la semana que viene, misma hora, mismo canal, ¿sí? No falten, por favor, porque la teoría es importante. Recuerden que estos temas se evalúan en el final. A la materia no tener promoción, todo lo que tiene que ver con contenidos teóricos se evalúa el día del final, ¿sí? Bien, gracias a todos por la Perfecto, audiencia profe. y nos vemos la Gracias. semana que viene. De nada, al contrario, a ustedes. Gracias, profe. De nada.